Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Bien, para nuestra escuela dominical yo quiero pedirles que por favor abramos nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11. La palabra del Señor dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y en esta mañana vamos a dedicarnos a meditar en el versículo 10 de nuestro texto leído. Es el mismo texto que hemos leído la semana pasada, y en esta oportunidad vamos a prestar más atención al versículo 10, donde la palabra del Señor dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, Pedro nos dijo al inicio de su carta que él estaba dirigiéndose a las iglesias que estaban siendo perseguidas por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Eran unas iglesias que estaban sufriendo y también estaban padeciendo por causa del Evangelio, por causa del mensaje del Evangelio y por la vida también que Dios demanda por medio del Evangelio, una vida de santidad, de justicia, de rectitud, de obediencia, de sumisión, de sujeción, una vida pues que refleje el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Esa fue la razón por la cual esa iglesia estaba siendo perseguida, porque recordemos nosotros tal vez a Pablo cuando estaba en el Areópago. Era una sociedad que estaba llena de idolatría. Ellos tenían muchísimos dioses de acuerdo a sus propias concupiscencias también. Pero Pedro y la iglesia estaban predicando el Evangelio, estaban predicando al único y verdadero Dios, al Dios que salva, al Dios que sana, al Dios que santifica, al Dios que glorifica. Y era una iglesia que se caracterizaba pues por una conducta que era completamente distinta a la de ese mundo de entonces, y la conducta de la iglesia y de todo miembro de una iglesia evangélica debe ser igualmente una conducta diferente a la conducta del mundo, completamente distinta. Nosotros debemos ser sal, debemos ser luz, no solamente cuando hablamos, sino también cuando estamos en silencio. Con nuestro silencio nosotros podemos aprobar y también desaprobar ciertas actitudes que vemos en personas, ¿no? Y tristemente, hermanos, como hemos visto también dentro de las llamadas iglesias evangélicas, es necesario también ser luz y ser sal, porque pareciera de que sus miembros, en lugar de adaptar sus vidas más hacia Jesucristo, estuviesen más dedicándose a conformarse al mundo, a su ideología, a su pensamiento, a su manera de vivir. Pero no, la vida de un cristiano es una vida piadosa. No podemos olvidar eso. La característica de alguien que dice que es cristiano es precisamente una vida piadosa. Una vida piadosa que despierta los ánimos perversos de aquellos que aborrecen la luz, enfureciéndolos hasta el punto de eliminar y matar a aquellos que se atrevan a ser diferente en todo lo que Dios y los hombres reconocen como una virtud. Lo que Dios reconoce como una virtud definitivamente es diferente a lo que los hombres lo reconocen. Ellos aborrecen el mensaje de Cristo, ellos aborrecen las Escrituras, aborrecen
lo que se conoce también como el absoluto de Dios, sus absolutos morales y todo. Aquellos pues que están atrapados en los deseos carnales y mundanos, mire cómo voy a decir, aquellos que están atrapados en los deseos carnales, en los deseos mundanos, sean o no profesantes de la fe, no cesarán sus espadas ni sus lenguas contra aquellos que desafíen sus vidas envueltas en las tinieblas del pecado y de la iniquidad. Ese es el tiempo en que nosotros vivimos. La persecución, rara vez, les voy a decir, rara vez, en un país libre como el que nosotros estamos viviendo, rara vez viene del gobierno, viene de las autoridades, como en el tiempo en que Pedro escribe esta epístola. Rara vez. La persecución a la iglesia piadosa, santa del Señor Jesucristo, viene en su mayoría de aquellos que han hecho también una profesión de fe, pero de labios. Una profesión de boca nada más. Una profesión donde el corazón no está involucrado, y menos la conducta, menos la conducta. Nosotros no sufrimos, como yo les digo, persecución a espada, como en ese tiempo. Nuestra persecución y aflicción proviene de las almas inconversas, pero profesantes, en su mayoría, que llaman peyorativamente, peyorativo significa insulto, de manera insultante, de manera despreciante, no sé si es que se dice con desprecio, que hablan con desprecio. Aquellos que procuran vivir una vida santa, los llaman fariseos, legalistas, extremistas, santurrones y locos. ¿Por qué? Por perseverar en nuestros esfuerzos, por obedecer al Señor Jesucristo como Salvador y también como Señor. Ese es el problema, que muchos se olvidan que Cristo es Señor. Y Él no puede ser Señor si es que Él no es Salvador. Y no puede ser Salvador si es que Él no es el Señor. ¿Existe alguna manera de demostrar nuestro amor al sufriente y Salvador de nuestras almas? ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos demostrar nuestro amor? Sí la hay. Sí la hay. Es la obediencia. Una persona que no obedece al Cristo, que no se esfuerza por vivir una vida obediente y sumisa a su palabra, simplemente no lo ama. No lo ama. Hay que decirlo así, no lo ama. Porque el Señor Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así te digan santurrón, así te digan legalista. Guarda sus mandamientos, porque esa es la única manera en que tú puedes demostrar, y yo también puedo demostrar que le amo al Cristo. No hay otra manera. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una relación de amor. Es verdad, Él nos amó primero a nosotros. Y ese amor se ve reflejado cuando Él nos quita de las tinieblas para ponernos en la luz. ¿Y para qué nos pone en la luz? ¿Para seguir viviendo como si estuviéramos en las tinieblas? ¿Es esa la salvación que enseña la iglesia hoy día? Oh no, sí, me ha trasladado al reino de la luz, pero ¿cómo vives? Vives sin amarle. ¿Por qué? Porque no le obedeces. Primera de Juan 5:2-3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire cómo dice la segunda parte del versículo 3. Pues este es el amor a Dios, hacia Dios, de nosotros hacia Él. ¿Cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles, son fáciles. El Señor dijo que su carga era ligera, y verdaderamente son ligeros los mandamientos del Señor, cuando nosotros en el poder del Espíritu Santo caminamos en ellos. Entonces es bueno, hermanos, que nosotros comencemos recordando esto, porque tiene que ver
con la persecución que toda iglesia sufre. No es una persecución a espada, pero es una persecución de lengua, una persecución sobre base de mentiras, calumnias, como lo hicieron también con los cristianos del pasado. Solamente que ahora nosotros tenemos pues una iglesia que es prácticamente tomada por el mundo. Y el mundo lo que quiere es que nosotros nos amoldemos a ellos. Pero la Escritura dice que ellos deben convertirse a nosotros y no a nosotros a ellos. Eso es lo que es la vida cristiana. Y en la medida en que nosotros nos mantengamos firmes, la Escritura dice que no solamente vamos a demostrar amor por el Señor Jesucristo, sino vamos a demostrar que somos cristianos por la obediencia que le tenemos a Él. Los creyentes han sido, somos y seremos perseguidos por causa de nuestro amor, obediencia y fidelidad incondicional al Señor Jesucristo. Incondicional al Señor Jesucristo. Algunas veces las Escrituras pueden parecer una contradicción en cuanto a las causas y los efectos. Por ejemplo, en un versículo que nosotros conocemos mucho, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, fíjese cómo dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Padecerán persecución. Es eso lo que pasaba con esa iglesia. Ellos estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque querían vivir piadosamente en Cristo Jesús. Devotos al Señor, incondicionalmente del Señor. Pero es algo, como yo les decía, contradictorio, porque debería ser diferente de acuerdo al pensamiento del mundo. Debería decir más bien, los que quieren vivir piadosamente, es decir, obedientemente a Dios, serán bendecidos y premiados, ¿verdad? Eso es lo que quizás, si es que vamos un poco introduciéndonos a una lógica para llegar a una conclusión, argumento y conclusión. Bueno, pues yo estoy en obediencia al Señor. ¿Cuál es mi premio? Yo vivo una vida piadosa, me esfuerzo por caminar en las sendas de justicia y de rectitud. ¿Cuál es mi recompensa, Señor? Lléname de bendiciones. ¿No es así con nuestros hijos como hacemos? A ver, limpias tu dormitorio y te voy a dar tu propina. Me limpias la casa y te voy a dar la propina. Y el hijo, obediente al padre, hace lo que el padre le dice y después tiene una bendición, una retribución buena. Pero con Cristo, ¿cómo es? Cuando nosotros vivimos obedientemente al Señor, sumisamente al Señor, ¿cómo es? Sufrirás persecución. Es algo que rompe cualquier esquema, ¿verdad? Dice cualquier esquema que está cautivo del humanismo, del hedonismo, ¿no? El hedonismo que busca solamente el placer para uno, ¿no? Y evita así todo lo malo hay que evitarlo, ¿no? El ser humano sin Cristo, los que están afuera son así. Ellos no quieren saber de sufrimiento, no quieren saber de problemas, quieren saber todo aquello que sea bueno para ellos. Bueno, sin embargo, Dios nos dice: los que me aman, me obedecen, los que me obedecen vivirán una vida piadosa. Y los que vivan una vida piadosa sufrirán persecución. Pero en este versículo nos añade que los que sufren persecución recibirán una recompensa. Acuérdense que Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida. Nosotros somos una iglesia perseguida. Un cristiano es perseguido también. Un cristiano que le agrade al mundo no es cristiano. Es imposible que un cristiano pueda ser aceptado, querido y amado por el mundo. Es mentira. Es mentira. Las tinieblas aborrecen la luz. Y si nosotros vamos a conducirnos como luz, vamos a ser aborrecidos por las tinieblas. Una cosa distinta es que ellos tengan que soportarnos, pero otra cosa es que nos aprueben, que nos reciban, que estén contentos de tenernos cerca. Los que sufren persecución recibirán una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Ellos serán perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por el Señor Jesucristo.
Eso es lo que dice el texto que nosotros acabamos de leer al inicio. Es una promesa para los sufrientes hijos de Dios. Hermanos, este versículo comienza hablando del carácter del Señor de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Y se trata de la abundante gracia de Dios, no para Él mismo. Esa gracia, Él no la distribuye entre el Hijo y el Espíritu Santo. No, sino para los hombres pecadores de la tierra. Dios es un Dios de gracia. Y nosotros sabemos que es un Dios de gracia. Porque no merecíamos absolutamente para nada la salvación. No merecíamos nosotros ser perdonados de nuestros pecados, quizás. Nuestros pecados eran tan rojos que verdaderamente merecíamos la condenación. Por mi parte, yo había insultado a Dios muchas veces. Yo había insultado y me había burlado del Señor Jesucristo muchas veces, muchas veces. ¿Qué mejor candidato para el infierno que yo? ¿Qué mejor candidato para el infierno que aquel que se burla del Hijo, verdad? Pero Dios no me pagó como yo merecía. Él es el Dios de toda gracia. Y así como a mí y a usted le dio gracia, tenemos que comenzar pensando de esa manera. Y esto es una de las cosas que nos asombra sobremanera, porque nos enseña la buena voluntad de Dios. Cuando dice que Dios es el Dios de toda gracia, nos habla de una buena voluntad que Él tiene en su corazón, no para los ángeles, para nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Para nosotros que merecemos el castigo por toda la eternidad. ¿Usted se ha puesto a pensar de que Satanás nunca va a tener redención? Nunca. Satanás está condenado por toda la eternidad. Cristo no murió para redimir a Satanás. Los ángeles buenos están allí. Ellos no cayeron de su estado de santidad. Pero no fue así con nosotros. Satanás tentó a nuestros padres cedieron y todo lo que había sido creado y que Dios dijo que era bueno, cayó bajo maldición. Cayó bajo maldición. Y el hombre se convirtió en enemigo de Dios, así como Satanás lo es. Pero Dios esa gracia la reservó para ningún ángel, ni para los que guardaron su posición, ni para los que cayeron de su posición, sino para nosotros, que merecíamos el castigo eterno por toda la eternidad. Esta mañana estábamos escuchando con mi esposa una predicación mientras estábamos arreglando las cosas para venir aquí. Estábamos juntos y bueno, yo escuchaba al predicador y cuando le decían, alguien le había preguntado al predicador, pero ¿por qué es que yo voy a ir al infierno por toda la eternidad por mentir o por robarme una manzana? Yo tenía una respuesta en mi mente, distinta a la del predicador. ¿Y saben por qué el castigo es eterno? Cuando uno roba una manzana y bueno, no se arrepiente. ¿Saben por qué es eterno? El pastor decía, sería como condenarlo a muerte o a prisión perpetua. ¿Saben por qué? Porque Dios es eterno. Y la ofensa que se le hace a Dios es una ofensa eterna. Y el castigo por esa ofensa debe ser eterno también mientras Él esté subsistiendo. Esa es la razón por la cual el castigo es eterno, porque Él es eterno y la ofensa es eterna. Pero el texto de nosotros dice de que Él es el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que recibe a los pecadores, los salva, los santifica para su propia gloria. No por obras para que nadie se gloríe, sino que su bondad se manifiesta aún cuando nos da aquello que Él mismo reclama a los pecadores para salvar. Nos concede por su gracia la fe,
nos concede por su gracia el arrepentimiento para poder cumplir aquello que Él reclama para que nosotros seamos salvos. No es un Dios de toda gracia. Arrepentidos si crees, muy bien, pero ¿cómo puedo arrepentirme? Eso es el camino a la salvación, pero yo no puedo arrepentirme en ese estado, porque ese pastor está hablando hoy día también, en ese estado él decía que el hombre nace pecador, tiene una naturaleza pecaminosa. Ahí acertó bien. Yo me asombraba cómo puede entender bien, ¿no?, lo que decía él o lo que había leído. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa y Dios dice, arrepiéntete y cree. Pero ¿cómo voy a hacer si mi naturaleza es pecaminosa, es pecadora, es inclinada al mal? Nunca voy a poder arrepentirme. Porque estando en ese estado de maldad, nunca puedo hacer algo que sea bueno para Dios, algo que sea agradable para Él. Yo necesito primeramente cambiar mi naturaleza para después poder creer y arrepentirme. Pero la fe ni siquiera es nuestra. El arrepentimiento no es nuestro. El Dios de toda gracia nos lo regala. Cuando nosotros, estando en esa convicción de pecado, miramos al Señor con nuestros ojos y les decimos, Señor, por favor, sálvame. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a arrepentirme. El Dios de toda gracia, cuando ve un corazón humillado pidiéndole eso, lo concede. Ese es el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. A Él, este texto, cuando habla del Dios de toda gracia, también nos recuerda la buena disposición que ya la he mencionado, constante. Desde que cayó Adán hasta el día de hoy, el Dios de toda gracia ofrece constantemente esa disposición para que el pecador se acerque a Él. Es una buena disposición constante de Dios para derramar su gracia cuando el pecador lo suplica. Sin importar cuán rojos pueden ser sus pecados, Él los volverá blancos como la nieve, y sin importar su lengua ni nación. No es solamente el Dios que va a salvar a judíos, algunos judíos, sino también a nosotros, los gentiles. Su salvación es por gracia, una gracia abundante para el más grande de los pecadores, como escribió alguna vez John Bunyan. Y más allá de derramar su gracia salvífica, encontramos también su gracia alfarera. Yo le he llamado la gracia alfarera, porque no encontraba otra palabra de cómo es que yo podía explicar esta gracia de la que nosotros hemos leído en nuestro texto de 1 de Pedro 5:10. Yo lo veo como una gracia alfarera, por cuanto Él mismo como alfarero perfecciona el barro que tiene en sus manos. Nos va perfeccionando cual alfarero sobre el barro. Y esa es una gracia. Yo le he llamado gracia alfarera. Él es nuestro alfarero. Él cuando ve que tenemos algo, Él lo quita, lo va perfeccionando. Cuando ve que hay algo que no está saliendo mal, cual alfarero va dando la forma que Él quiere darnos. Cada uno de nosotros. Dios, hermanos, es la fuente y bendición inagotable de todo beneficio espiritual para las almas de los hombres. Es una fuente inagotable. Nunca se va a acabar. Por eso Juan capítulo 4 versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este pasaje no solamente nos dice que es un Dios de toda gracia, dice el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí, hermanos, cuando nosotros hablamos del llamamiento que Dios nos hace, que Pedro ahora también nos está recordando en este texto, existen muchas ¿cómo podemos? Controversias. Hay controversias cuando nosotros hablamos acerca del llamamiento.
Algunos creen que el hombre se puede resistir cuando Dios lo llama. Yo no creo de esa manera. El Dios soberano de la Biblia no es un mendigo suplicante que pone su carita de pobrecito y dice, ya pues, por favor, ven aquí, no seas malo. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que llama, y cuando llama, nosotros vamos, nosotros acudimos. Cuando escuchamos su voz, que nos dice, ven, dejamos las redes, dejamos nuestros quehaceres, nos ponemos de pie y le seguimos. No se trata pues de un llamamiento que podíamos haber resistido en la fuerza de nuestra carne pecadora. Eso es una ofensa a Dios, decir que el pecador puede resistirse a Dios, sino que se nos habla de un llamamiento irresistible, el mismo llamamiento que le hizo también, así como los apóstoles que abandonaron sus redes, le hizo a Mateo cuando le dijo, sígueme. Él estaba sentado en el banco de los impuestos, abandonó todo. Se puso de pie y lo siguió. Y lo siguió. En las Escrituras, pues, reconocemos la enseñanza de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, y eso es algo que nosotros creemos firmemente. Dios es soberano. No es soberano solamente sobre el clima, que pone nubes, saca nubes. No es soberano solamente sobre el mar, que le dijo, tú hasta acá nomás vas a avanzar. No es soberano sobre las criaturas, a las cuales de dos en dos las hizo entrar en el arca. No, es soberano también sobre el hombre. Es soberano sobre las decisiones que nosotros tomamos. Él es soberano en la salvación. Muchos no creen así. Muchos creen que Dios es soberano en muchas cosas, pero menos en la salvación. ¿Quién es el soberano de la salvación? Dicen ellos, el hombre mismo. Yo soy el soberano. Dios no, Dios es un caballero, le dicen. Es muy interesante cuando ellos utilizan sus palabras para ridiculizar a Dios, para hacerlo más pequeño que el hombre, para hacerlo el mendigo que está estirada en la mano cuando nosotros decidimos hacernos cristianos. No es así, hermanos. No es así. Él es el soberano en la salvación de los pecadores, donde el Espíritu Santo produce una vida nueva en aquellos que le han sido dados por el Padre a Cristo en la eternidad pasada y que se encontraban muertos en sus delitos y pecados y caminaban sin Dios por el mundo. Dios nos ha llamado. Es lo que dice el texto. Dios nos llamó. Dios nos llamó. Entonces, ¿cómo es que nos deberíamos llamar nosotros? Llamados. Nosotros somos llamados también. Es cierto, la Biblia nos dice, somos elegidos, somos predestinados, somos también llamados. Ese también debe ser un nombre para nosotros. Nosotros somos llamados, los de allá no son llamados. Los que están fuera en el mundo sin Dios, ellos no han sido llamados. Han sido invitados por la predicación del Evangelio, pero no han sido llamados poderosamente, internamente, por el Espíritu Santo para que ellos abandonen esas vidas y vengan al Cristo de la gloria. Las Escrituras, pues, nos enseñan que existe un llamado interno, irresistible e imperceptible para el pecador. Cuando la palabra de verdad es sembrada en los corazones pecadores y nos da vida espiritual antes de escuchar el llamado de Dios. Yo quiero que nosotros prestemos atención a esto. Y quiero hacer una analogía de este llamado. Lo encontramos en la resurrección de Lázaro. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el orden de los hechos en aquella resurrección? ¿Recuerda usted a Lázaro, no? Cuando el Señor Jesucristo lo llamó. Primera posibilidad. Lázaro recibió primero la vida para poder escuchar la voz de Dios que le llamaba. Es la primera posibilidad. La segunda es, escuchó la voz de Cristo mientras aún estaba muerto. ¿Cuál creen ustedes que puede haber sido? La primera, Lázaro escuchó mientras estaba muerto. ¿Cómo sería eso?
¿Cómo puede ser? Eso no puede pasar absolutamente ni siquiera la lógica ni la razonabilidad, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que Dios va más allá de la razón, pero nunca está en contra de la razón. Hermanos, es evidente que Lázaro primero recibió la vida y estando vivo escuchó que el Cristo de la gloria lo llamaba para que salga afuera. Esa es la secuencia y es una analogía espiritual de cómo es que Cristo nos salvó a nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo nos da vida primero y luego nos llama. No hay otra manera que nosotros podamos explicar la obra salvífica en nosotros. Claro, hay otros que dicen lo contrario. Él te llama y tú estás muerto, y estando muerto te levantas y tú buscas cómo vas a resucitarte y todo. No, eso no es verdad. Entonces, si recibió Lázaro primero la vida antes del llamamiento, reconocemos ¿qué cosa? La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. No puede salvarse a sí mismo el hombre. El hombre necesita que alguien le pueda dar vida. Y estando con vida puede hacer lo que aquel que le dio vida le manda. Por ejemplo, llamar. Ven. ¿Cómo puedes responder positivamente a ese llamado si es que estás muerto? Si es que todavía estás en una naturaleza pecaminosa. Si aún estás tú en el bando que aborrece la luz y ama las tinieblas, ¿cómo vas a decir, sí quiero ir contigo, Cristo, la luz del mundo? No. Es mentira. Es mentira. Primero necesitamos vida espiritual. Y con la vida espiritual cambia nuestra naturaleza. Eso es algo que no debemos perder de vista. Y lo encontramos en la Escritura muchas veces. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No es al revés. No dicen mis ovejas me siguen y después oyen mi voz. No, primero escuchamos la voz. Solamente un espíritu vivo, vivificado por Dios, puede escuchar la voz de Dios y obedecerla. El Dios de toda gracia dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Yo quisiera que subraye eso en su Biblia, esa palabra en, porque yo voy a hablarle un poquito más de eso. ¿Por qué? Porque es muy interesante la forma de las palabras escogidas por el Espíritu Santo. Es muy interesante, hermanos. Yo me he leído como un par de veces, unas 3 veces este párrafo y digo, hemos sido llamados a su gloria eterna en Jesucristo. No nos dice que hemos sido llamados por o mediante. Por supuesto que Cristo es nuestro intermediario, eso lo sabemos nosotros. Pero esa palabra griega que ha sido traducida al español como en, para terminar luego, o hacer la conexión con Jesucristo, mire cómo se usa en otro pasaje de la Escritura. Y yo quisiera que lo prestemos la atención. En Lucas 24, versículos 25 y 26, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire, entrara en su gloria. En su gloria. Hermanos, ¿cuál sería el resultado de una meditación seria en estos pasajes? Es simplemente decir entonces, cuando Cristo entró en su gloria, en la gloria del Padre, nosotros, los que estamos en Él, también lo hicimos. También lo hicimos. Es la única manera que nosotros podemos interpretar este texto de una manera correcta. Cristo está en su gloria y nosotros que estamos en Cristo también estamos en esa gloria. ¿Cómo? No lo sé, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, así como dice que también estamos sentados, ¿verdad?, en esos tronos. ¿Cómo? Pues no lo sé. La Biblia lo dice, yo lo creo.
La gloria del Padre, ¿qué cosa es lo que representa? Representa la completa bendición de la vida de un creyente. Es nuestra dicha final cuando acabamos este camino, y es una gloria eterna. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ahora comienza a hablarnos acerca de una serie de bendiciones, gracias, como dice también la Escritura. Dice, Dios nos perfeccionará, porque el texto dice de esa manera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que ya hemos hablado de los padecimientos del creyente, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es interesante cómo es que el orden en que Pedro nos trae el texto que estamos leyendo ahora. ¿Qué es lo que viene antes de estas bendiciones, que son perfeccionarse, afirmarse, fortalecerse y establecerse? Padecer un poco de tiempo. Padecer un poco de tiempo. Después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Dice, Dios nos perfeccionará. Es decir, Él nos completará en todo lo que nos pueda faltar, hasta culminar su obra en una forma armoniosa y pareja. El significado fundamental de la palabra griega que se traduce como perfeccionar es, mire cómo dice, poner una cosa en su debido estado, establecer, montar, equipar, arreglar, preparar, remendar. Remendar. Lo que está roto, el Señor lo repara. Lo que está deficiente, Dios lo vuelve eficiente. Así es. Entonces, partiendo de este significado, que usted lo puede encontrar en cualquier diccionario del griego al español, se han concedido aplicaciones todavía más extensas a esta palabra. Dios nos perfeccionará. Como por ejemplo, equipar a un hombre o habilitar algo para un propósito determinado. Como quien prepara un barco para la batalla. Yo no sé si han visto ustedes. O un submarino para la batalla. Bueno, un submarino nunca está equipado mientras está en el puerto. Cuando va a zarpar el submarino, ¿qué cosa es lo que ocurre? Se equipa el submarino. Podremos decir, se perfecciona, si es que estamos hablando en términos bíblicos. Se pone dentro del submarino la alimentación del personal, de los militares que van a viajar ahí. Se pone dentro del submarino las armas, los torpedos, los misiles. Los misiles están en otro lado. Se va perfeccionando el submarino, ¿para qué? Para que esté listo para el combate. Es eso lo que va haciendo el Señor en nosotros. Nos adiciona la gracia. Y en esa gracia de perfeccionarnos, Él va viendo qué cosa es lo que nos va haciendo falta a cada uno de nosotros, en nuestro carácter espiritual, principalmente. De allí que algunos puritanos lo relacionaban a estas palabras, Dios nos perfeccionará, con el cristiano como un soldado completamente equipado para la batalla. Y ciertamente es así, vivimos en tiempos de batalla. La iglesia siempre ha estado en tiempo de batalla. Batalla contra los que están fuera y batalla contra los enemigos internos también. El diablo ha sido, hermanos, muy hábil para infiltrarse en la iglesia evangélica, infiltrar a los suyos ahí. Nunca han cambiado. Algunos dicen, no, es que ese pastor antes ha sido de buena doctrina, sana doctrina, ahora mentira, nunca ha cambiado. Lo que ha ocurrido es que se ha desnudado. Y ahora lo vemos tal como es. No cambian. Ellos son como son. No cambian. No cambian. Y nosotros sí ahora tenemos el deber espiritual de que, como soldados equipados para la batalla, contender por la fe, una vez dado a los santos, aún contra aquellos que han hecho una profesión de fe falsa. Y aquí podemos hacer una aplicación a aquello que es defectuoso y débil, como lo somos nosotros. Defectuosos y débiles. Dios nos arreglará poco a poco. Dios corregirá lo que está mal en nosotros. Él remendará todo lo que tenemos roto, ajustándolo hasta hacernos hábiles
para la batalla. ¿Dónde está ese texto? En 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 33, 35. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. En ese tiempo ellos tenían los arcos, no es fácil jalar un arco así, no es fácil. Pero es Dios quien nos adiestra a nosotros para la batalla, para poder tensar correctamente el arco. Este texto también nos dice que Dios nos afirmará, es decir, Dios nos va a colocar firmemente, nos hará cristianos firmes, cristianos firmes. ¿Cuántas veces de repente hemos escuchado nosotros, oh sí, ¿qué pasó con el hermano que antes venía, se fue al mundo? No, nunca ha sido hermano, nunca ha sido hermano. Si está en el mundo, no es hermano, nunca ha sido hermano. Pero este texto dice que nos va a afirmar, nos va a hacer cristianos firmes. Y Pablo también usa esa misma palabra guiado por el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, ahí está nuestra palabra, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, el creyente es inamovible en su fe. Inamovible en su fe. ¿Por qué? Porque Dios hace esa obra. No es que yo voy a estar un rato en el cristianismo y de ahí me voy. No. Cuando Dios llama, cuando Dios te trae a su gloria, a su luz, Él también te fija. No solamente te repara y te va adiestrando para la batalla, sino que Él te pone fijamente, ahí, fijo, no te vas a mover. Lo que yo no malogré. No te vas a mover, no, ahí estás. El Señor te pone fijo, te pone fijo. Y esa es la obra del Señor. Es una obra en curso. Nos va cimentando cada vez más y más, nos va fijando cada vez más para que no retrocedamos de nuestras convicciones y prácticas bíblicas. Nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que creemos de que el cristiano debe vivir en santidad y después cambiamos el texto de santidad para acomodarnos al mundo. No, nos mantenemos en esa forma de fe que hemos creído. ¿Por qué? Porque el Señor hace esa obra. Aún en los tiempos de persecución nos mantendremos. Mire, esta iglesia estaba perseguida, pero se mantenía fijo por la gracia de Dios en esa vida cristiana y bíblica. Eso es lo que Dios hace. No es nosotros, no está en nosotros eso. Por eso es que yo hablo de Dios siempre como un ser completamente soberano sobre nosotros. Es cierto, nosotros nos santificamos, pero ¿por qué nos santificamos? Porque Dios es la fuente de nuestra santificación. Él produce en nosotros que el querer y el hacer. No solamente el querer. Él produce eso. ¿Cómo es que ese ventilador no está dando vueltas ahora? ¿Por qué no da vueltas? ¿El ventilador puede dar vueltas? Sí puede dar vueltas. Puede girar esas paletas, ¿verdad? Puede girar. ¿Qué necesita ese ventilador para girar? Para hacer, para lo que lo han construido. Necesita estar conectado a una fuente de energía, de poder. Es eso lo que pasa con el creyente, hermano. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada puedes hacer, incluyendo esto. Nosotros no podemos estar fijos en esa forma de doctrina que hemos creído si no es por el Señor Jesucristo. Así que nosotros no podemos gloriarnos de absolutamente nada.
Y Pedro también usa, Pedro usa la misma palabra del Señor cuando hablando de la historia del rico y Lázaro, se dice de esta manera, miren, en Lucas 16:26, pero yo voy a leer de una versión que se llama Yuneman, porque en la versión de Reina Valera 60 no dice como debería decir. Dice, y en esto, o sea, estamos cuando el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, que venga Lázaro para aquí donde estoy yo y ponga su dedo en el agua y moje mis labios. Ya, ¿qué cosa es lo que le responde? Y en todo esto, en medio de nosotros y vosotros, cima grande afianzada está. O sea, esa división que separaba a Lázaro del rico estaba fija, inamovible. Esa es la misma palabra que está utilizando Pedro ahora para decir que nosotros somos también afianzados en las doctrinas bíblicas, en la fe que llegó a nosotros gracias al Evangelio. Hermanos, aunque la situación moral, y fíjense acá nosotros podemos ver eso, aunque la situación moral de nuestro país, esa decadencia que estamos mirando nosotros por las noticias y el impulso, ¿no?, de esta agenda perversa y malvada para legalizar el aborto, legalizar la homosexualidad y legalizar todo esto, aunque todo parece que está en declive, aunque en estos tiempos de pandemia nosotros hemos sufrido la pérdida de nuestros trabajos o vemos también nuestros trabajos disminuidos, aunque por esta pandemia hemos visto también fallecer a los seres queridos, a nuestros seres más cercanos, nosotros no nos hemos movido de la fe. Nadie dijo, oh, se murió mi mamá, no, ya, cristianismo, ya no quiero más, ya, me voy. No. Perdí mi trabajo, pero ¿cómo es posible? No. Porque Dios nos ha afianzado. Dios nos ha afianzado. Yo siempre he hecho, hermanos, una analogía acerca de los faros. No sé si ustedes han visto alguna vez esos faros que están, que sirven, ¿no?, para los navegantes, que tienen una luz ahí, para que el navegante de lejos vea la luz, y ya sabe el navegante que se está acercando a tierra y debe de tener mucho cuidado. En esos tiempos de tempestad, hermanos, para mí es tremendo. Yo cuando por primera vez pude ver cómo es que un faro que está construido así, un poco hacia adentro, tenía que enfrentar la fuerza de las olas. Llegaba un momento en que esas olas gigantes lo cubrían, y parecía que el faro había, hermanos, desaparecido. Pero cuando comienza a bajar el agua, el farito estaba ahí con su luz así. Y venía otra ola más grande y lo golpeaba y decía, lo habrá derribado al farito, ¿dónde está el faro? Y bajaban las aguas y el farito estaba ahí con su luz. Así es el cristiano. No importa las olas que nos golpeen. No importa la persecución que llegue a nosotros, nuestra luz siempre va a estar ahí. Vamos a estar firmes, no por méritos nuestros, no porque seamos fuertes, sino porque el Señor Jesucristo es quien nos ha fijado allí donde estamos. Dios nos fortalecerá también, nuestro texto dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Y en las Escrituras encontramos incontablemente esta promesa del Señor para los suyos. Recordemos que Pedro escribe a una iglesia que huía para salvar su vida de aquellos que se oponían fieramente al Evangelio. Ese es el contexto, hermanos, y yo quisiera que nosotros siempre recordemos esto cuando posteriormente nos toque leer también en nuestros devocionales esta primera epístola de Pedro. Él escribe a una iglesia perseguida, y ahora Pedro nos dice, inspirado por el Señor, que Dios va a fortalecer a esa iglesia perseguida. Dios le va a dar fuerza a esa iglesia perseguida. Y eso es algo que a mí me llamaba, hermanos, la atención tremendamente. Tremendamente, porque el ser humano puede decir, bueno, si la iglesia está perseguida, ¿por qué Dios no hace que esa persecución acabe? ¿Por qué? ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace?
por alguna razón que nosotros no conocemos plenamente. Pero a esa iglesia perseguida, en lugar de quitarle la persecución, Dios, ¿qué le da? Fortaleza. Fortaleza para que resista esa persecución, porque Él nos fortalecerá estando en medio de la persecución. Y es así cuando nos llamen fariseos, legalistas, mojigatos, fanáticos, sectarios. Cuando te llamen de esa forma, hermano, sí te va a afectar un poco, pero ¿sabes qué? En medio de esa persecución, Cristo te va a fortalecer. Cristo nos va a fortalecer. Pablo escribe lo siguiente en 2 de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Por eso es que la fe cristiana es una fe para valientes, y ese valor es el Espíritu Santo quien te lo da en tu corazón. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero Cristo nos fortalecerá cuando estemos enfrentando las pruebas de nuestra fe, cuyos instrumentos son las personas sin Cristo y también los falsos hermanos, y además los problemas de la vida. Su gracia nos sostendrá en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Recordemos las palabras del salmista, en el Salmo 27, ahora que hablamos nosotros de ser fortalecidos. Salmo 27, versículos 1 y 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, fortalecido en el Señor. Dice también que seremos establecidos. Dios nos establecerá, es decir, nos asentará sobre una base firme. Ahora ya no debemos de poner tanto la atención sobre nosotros, sino sobre la base firme, lo cual implica estar en contacto con el cimiento o fundamento de nuestra fe. Una relación. Hermanos, Cristo es el fundamento. Cristo es el cimiento, y cuando nos dice que nos va a establecer, es que vamos a estar puestos sobre la roca. Sobre la roca. En Mateo 7, 24, 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, estaba establecida sobre la roca. David lo dijo de esta otra manera en el Salmo 18:2: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, roca mía. Salmo 89, 26 dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Hermanos, si bien nosotros no sufrimos de la misma manera que lo hicieron nuestros hermanos a quienes Pedro les escribe, tenemos también nuestras pruebas, tenemos nuestras aflicciones en esta tierra, y la razón de ello es porque estamos llamados a sufrir. Estamos llamados a sufrir. Sufre penalidades, como lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Cuando estemos en medio de las pruebas, sean estas pequeñas, sean estas grandes, no debemos culpar a Dios. No debemos culpar a Dios, sino que debemos ver esas circunstancias como la manera en que Dios obra todas sus gracias en nuestras vidas. Así lo dice nuestro versículo: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Iglesia, que Dios nos ayude con nuestras mentes finitas a comprender la totalidad infinita de esta enseñanza, y sea el Señor perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. Vamos a orar.